Dios les bendiga, hermanos y amigos. Buenos días para todos. Un saludo muy cordial, muy especial en esta mañana. En el nombre de Jesús, para todos los que están en nuestra sintonía a través de Radio IPOC y todas las plataformas de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. A Dios le damos gracias por la oportunidad de llevar la palabra de Dios, de hablar de Jesucristo, que es lo que a nosotros como pentecostales unicistas nos corresponde hacer. Hoy hablaremos de un tema muy valioso acerca de Jesús, su vida impecable, la impecabilidad de Jesús. Si Jesús es Dios, debió de haber mostrado una vida impecable. Y en efecto, así fue. Un texto bien importante en San Juan capítulo 8, versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Fue lo que preguntó Jesús a los encarnizados judíos, perseguidores de Jesús y de sus palabras. Nadie respondió palabra alguna. Cuando él los invitó a que lo acusaran de algún delito, de algún pecado, la gente lo analizó y lo encontró inocente. Jesús podía pedir, el único hombre en la tierra que podía pedir que examinaran su conducta moral y espiritual, era Jesús. Amigos y hermanos, la pureza de la conciencia de Jesús es sorprendente. Jesús es totalmente distinta su naturaleza a todos los demás hombres. Si usted analiza la historia de todos los seres humanos, todos le fallaron a Dios. Analice hombre por hombre, patriarcas, profetas, sacerdotes, jueces, videntes, apóstoles, todos le fallaron a Dios. Todos. Jesús, el único ser en semejanza de hombre que estuvo en la tierra, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, es el único que puede levantar la voz para decir: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? En la carta a los Hebreos capítulo 5, el escritor hace énfasis del sacerdocio de Aarón, que tenía que ofrecer sacrificios, primero por el pueblo y luego por los pecados de él. Pero de Jesús se dice que como era sin pecado, no tenía necesidad de ofrecer sacrificios por sí mismo, pues no tenía pecado. Job hace un análisis del ser humano y él dice en el capítulo 25 de su libro, menciona a la luna, las estrellas, que no son limpias ante sus ojos. Y Job dice, aún en los ángeles halló necedad. Todos los hombres desde Adán le han fallado a Dios. Jesús, el ser más perfecto y más puro que pisó la tierra en calidad humana, de él se puede decir, es el único que no le falló a Dios. Si miramos desde el principio de su llegada al mundo, aún antes de su concepción, entonces veremos la forma como sus amigos hablaron de Jesús
Y posteriormente hablaremos de la forma como sus enemigos también hablaron de Jesús. El ángel, partiendo de esto, el ángel le anunció a María: el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Partiendo que los ángeles, que fueron los que anunciaron su concepción, desde ahí se declara el santo ser. María misma, cuando recibe la noticia de la concepción del Hijo de Dios, dice: santo es su nombre. Hablando de los amigos de Jesús, en no encontrar ninguna falla en Jesús. El apóstol Pedro dice en el capítulo 1, versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, anunciada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor de su nombre. El mismo apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 22, dice que en él no hubo pecado ni hubo engaño en su boca. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 5, él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. El mismo Judas que vendió a Jesús, que lo traicionó, le dice en Mateo 27, 14, he pecado entregando sangre inocente. El profeta Isaías desde el Antiguo Testamento ya lo había dicho: no hubo engaño en su boca. La carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, capítulo 7 y versículo 26, dice que Cristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús fue acusado por sus enemigos, adversarios, su propio pueblo. Lo acusaron de blasfemia porque perdonó pecados, según Marcos capítulo 2. Eres un blasfemo. El único que puede perdonar pecados es Dios. Fíjese, aún en la forma como lo dijeron, de manera indirecta ellos mismos estaban diciendo que Jesús es Dios. Jesús les dice: miren, ¿cuál de las dos cosas es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decirle al paralítico, levántate y anda. Pues para que ustedes sepan que yo tengo potestad en la tierra de perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate y anda. Para Jesús, ambas cosas son iguales, porque no hay nada imposible para Dios. Se escandalizaron, claro, por lo que había pasado. Lo acusaron y se escandalizaban porque se juntaba con la gente del común, pecadores, publicanos, prostitutas y otra gente del bajo mundo. Y Jesús les dijo alguna vez: mire, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Así es que yo no he venido
a los justos, sino a los pecadores para llamarlos al arrepentimiento. Lo acusaron de llevar una religión frívola y ser poco espiritual porque no ayunaba como los discípulos de Juan. Porque la gente cree que el ayuno y otras cosas, sacrificios que se hacen, eso nos hace más espirituales. No, hermanos y amigos, el único camino a la salvación, a la vida eterna, a la prosperidad espiritual es la fe. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces los judíos andaban detrás de eso, del día de reposo, del que ayunaba, del que no ayunaba, todas esas cosas, quién se lava las manos, quién no se las lava. Y andaban detrás de todas esas cositas y por eso acusaban a Jesús. Acusaban a Jesús que porque los apóstoles no se lavaban las manos y un montón de cosas, que es lo que hace la religión, la tradición, y que a veces nosotros también nos hemos vuelto tradicionalistas y hacemos de cosas tan pequeñas una religión. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, lo acusaron de violar la tradición de los ancianos porque sanaba en el día de reposo. ¿Cómo le parece? Lo acusaron de blasfemia porque se hacía pasar por Dios. Dice Jesús, bueno, muchas cosas hice entre vosotros, ¿por cuál de ellas me queréis matar? Le dice, no te queremos matar por las cosas que haces, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te hace Dios. Lo acusaron de destruir el templo cuando les dijo en Juan 2, cuando Jesús toma un látigo y lo saca a los mercaderes, cambistas, negociantes, al San Andresito de esa época, que tomaron el templo como plaza de mercado. Jesús lo sacó a punta de látigo y le dijeron, a ver, ¿qué señal nos muestras ya que tú haces esto? Jesús les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Desde luego que ellos no entendieron nada. Pensaron que les iba a derribar el templo, pero Jesús hablaba de su cuerpo, de su templo, y eso lo utilizaron frente a sus acusadores, frente a los jueces, diciendo, este nos amenazó que iba a destruir el templo, y eso para nosotros es un sacrilegio. Todas esas cosas las usaron para acusar a Jesús, pero nada de eso prosperó. Ahora, esto fue lo que dijeron sus amigos. Ahora miremos lo que dijeron sus enemigos. Fíjese usted que hasta aún los demonios tuvieron que decir, nosotros te conocemos, nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios. Los mismos demonios declararon a Jesús como el Santo de Dios. Uno de los ladrones que fue crucificado con Jesús dijo estas palabras. Le dijo al otro reprendiéndolo. Uno de ellos crucificado testificó acerca de Jesús y le dice, reprendiendo a su compañero, le dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros padecemos lo que nuestros hechos merecen, pero Jesús ningún mal ha hecho. Un criminal a punto de ser ejecutado por sus delitos tiene que reconocer que Jesús ningún mal ha hecho. Ningún mal ha hecho.
Hay una cosa bien interesante en esa historia de la crucifixión. Pilato, tres veces le dice a los judíos: yo no hallo en este hombre ningún delito, ninguno. No hallo nada en este hombre. Este hombre es inocente. Cuando los judíos lo acusaban diciendo: es que este señor viene desde Galilea por todas partes anunciando una herejía. Pilato, cuando escuchó la palabra Galilea, se alegró y dijo: ah, de Galilea, ahora sí, enviémoselo a Herodes, que es el tetrarca de Galilea. Como quien dice Pilato: me libré de esta situación. ¿Qué problema en que se metió Pilato? Tenía un pueblo contra él, sacerdotes, judíos, gentiles. Tenía un pueblo en rebelión contra él y lo iban a acusar ante el César. Jesús les dice: yo no hallo en este hombre ningún delito. Ahora le dice: a vuestro rey he de crucificar. Ellos dijeron: no, Señor, no es nuestro rey. El único rey que tenemos nosotros es el César. Imagínense, los judíos rechazando a Jesús como el rey y proclamando a César como su rey. Y lo amenazaron y dicen: mira, si no lo crucificas, no eres amigo del César y te vamos a acusar. Y claro, como los hombres aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, él accedió. Dijo: yo no hallo ningún delito, yo lo voy a castigar, lo voy a azotar y lo voy a soltar. Pero cuando Pilato escuchó que era de la provincia de Galilea, dijo: ahora ya tengo una salida. Se lo voy a enviar a Herodes para que él lo juzgue, porque es de su jurisdicción. Cuando Jesús llegó donde Herodes, que fue llevado ya preso, dice la Biblia que Herodes se alegró, porque él había oído la fama de Jesús y quería ver a Jesús. No porque quería verlo, sino porque quería ver un milagro. Dice: ah, tú eres el Galileo. Me han hablado mucho de ti y me alegra que te hayan traído, porque quiero ver de ti señales. Quiero ver milagros. Me han dicho que tú eres el Mesías, el Rey, y que haces muchos milagros. Ahora quiero que hagas aquí también milagros. Jesús no le respondió ni una sola palabra. Guardó silencio, como estaba escrito en Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Herodes se sintió decepcionado y burlado, y dijo: como lo que tú buscas es el rey, ahora ordenó a los soldados que lo vistieran de rey, le pusieran una corona y un cetro. ¿Tú quieres ser rey? Ahí te ponemos el vestido de rey. Hermanos y amigos, Jesús no vino buscando ser rey aquí. Antes de que él viniera aquí, ya era el rey. No fue la corona de espinas lo que lo hizo rey. Antes de eso, él era el rey. Es el rey y será el rey. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Herodes? Lléveselo. Yo tampoco hallo en él ningún delito. Volvió Jesús donde Pilato. Ahora, ¿qué problema? ¿Y ahora qué pasó? No, Herodes manda a decir que no hay ningún delito en él, que no lo puede sentenciar porque no ve en él ningún delito. Otra vez Pilato encartado. Ahora Pilato sale de nuevo donde los judíos y le dice: mire, yo no hallo en este hombre ningún delito. Y dice: ni Herodes, a quien yo lo envié porque era de su jurisdicción, lo envié para que él lo juzgara.
Y dice Pilato, y ni aun Herodes halló en él ningún delito. ¿Qué hago? Bien encartado, bien encartado. Ahora, el mismo centurión que vigilaba la escena de la cruz, cuando Jesús murió, el cielo se oscureció, la tierra tembló, las rocas se partían unas con otras, y el hombre temblando dijo estas palabras: verdaderamente este hombre era justo. La esposa de Pilato manda decirle a Pilato, le dice, no tengas nada que ver con ese justo. Ese hombre es justo, ese hombre es inocente. No te metas con él. He tenido pesadillas con esa situación. No te metas con él. Y como decía ahorita, el mismo Judas Iscariote, hijo del diablo, declaró, no hallo he pecado entregando sangre inocente. Ahora, hermanos y amigos, hay una cosa que es muy importante, que es lo que es el sello totalmente de la inocencia de Jesús. El capítulo 1 de la carta a los Romanos, el versículo 4, el apóstol Pablo hace un esbozo claro de la santidad, de la pureza de Jesús de Nazaret. Dice la Biblia que fue declarado por Dios santo, justo, sin pecado, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire, si Jesús hubiese sido ese hombre contaminado que muchos lo acusaron, si Jesús hubiese sido simplemente un maestro de moral, un filósofo, un revolucionario como todos los que han venido a este planeta, haciéndose pasar por reyes, por príncipes, y aún la historia dice que por este planeta han pasado muchos reyes, emperadores, papas, fundadores de religiones. Todos han muerto, todos. Los faraones de Egipto, los sirios, los babilonios, los cananeos, todas las religiones que acostumbraban a adorar a sus emperadores y que los embalsamaban, los enterraban o los momificaban para luego adorarlos, ninguno de ellos está vivo. La misma religión ha tenido 264 y todos ellos están en la tumba. Y ni uno de ellos, ni siquiera el famoso sucesor de Pedro, del cual dicen que es sucesor, ninguno ha resucitado. Entonces, amigos y hermanos, la resurrección de Jesucristo es el sello más grande que se conozca para mostrarle al mundo, al universo, al diablo, a la filosofía, al ateísmo, al panteísmo y a toda esa gente escéptica e incrédula que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Si Jesús hubiese sido solamente un hombre, se queda en la tumba. Y si Jesús se queda en la tumba, no hubiera pasado nada. Hubiera pasado, simplemente fue un mártir, un crucificado como tantos que crucificó Roma, pero que están todos en la tumba. La resurrección de Jesucristo de la tumba es la prueba más fehaciente y contundente de la inocencia y de la impecabilidad de Cristo. Tenemos, hermanos y amigos, el ser, el Salvador más perfecto, el Rey más perfecto, el Redentor más perfecto, el reconciliador más perfecto jamás ha habido en la tierra. Entonces, la resurrección de Cristo indica que el pecado y la muerte no lo pudieron amarrar. Miren, en todo pueblo, ciudad, corregimiento, vereda,
por pequeño que sea, existe el monumento a la muerte. El monumento a la muerte se llama cementerio. Eso en todas partes existe y nos está diciendo que la muerte es la consecuencia del pecado y que ahí están todos los que murieron en pecado, ahí están en la tumba, y todos los que han muerto están ligados a la tumba. Que el único que la muerte no lo pudo retener, porque no lo pudo retener, fue a Jesús. Y si la muerte no lo retuvo, eso indica que Jesús no fue un pecador jamás. Porque lo que hace que una persona sea retenida en la tumba, esa es la consecuencia del pecado. Y como Jesús no tuvo pecado, dejó la tumba vacía, se vino y trajo las llaves de la muerte y del infierno y se proclamó como el rey de la vida y proclamó diciendo estas palabras: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Y como dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús se levanta por encima de todos, venciendo a Satanás, la muerte y el infierno, y ahora Él es el que gobierna el universo, y a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y eso que les estoy diciendo prueba la impecabilidad de Jesús, la pureza de Jesús, la gloria de Jesús por encima de todo. Por eso tenemos un Salvador perfecto. No andamos detrás de fundadores de religiones, ni de profetas, ni de emperadores que se han levantado a lo largo de la historia diciendo que son Mesías, pero que la muerte los atrapó como a todo ser humano y están en la tumba. Amigos y hermanos, Jesucristo vive para siempre. Venció la muerte, venció el infierno, venció a Satanás, venció el pecado, y eso indica su impecabilidad, y ese es el Salvador que tenemos hoy y para siempre. A Él sea gloria e imperio, y gracias al Salvador que tenemos. No dependemos de la fragilidad humana, dependemos de un Cristo vivo que vive por los siglos de los siglos. Amén.